Arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista José Ciaba Serrate para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, gracias por atendernos. Y ya entramos de lleno en la segunda ola de coronavirus y se esperan para las próximas horas nuevas restricciones a la circulación para prevenir los contagios, para enfrentar esta segunda ola. ¿Tiene margen, José, la economía para soportar nuevas restricciones? En principio, la economía está más deteriorada que lo que estaba un año atrás. Hay una gran fatiga en la sociedad también. La vacunación ha sido muy lenta y entonces llega además mucho más expuesto que otros países vecinos, por ejemplo Chile, donde ya esta oleada de COVID hace un tiempo que se ha presentado y vemos que las condiciones son muy difíciles para sortear la situación, estrictamente desde el punto de vista sanitario. Y para la economía va a ser claramente un peso adicional y la economía va a tener que sortearlo porque uno no elige, digamos, la oleada o la intensidad de la oleada, esto se va a dar igual y va a haber que buscar desde el punto de vista económico tomar decisiones que por lo menos no agraven demasiado, digamos, la situación económica, pero es algo que claramente se le cruza, digamos, a la economía y va a ser perjudicial. Justamente se esperaba, ¿no?, para este 2021 una recuperación superior al 6%. ¿Vos crees que vamos a tener que revisar estos pronósticos dado el vigor de esta segunda ola? Yo diría que tenemos estadísticamente una recuperación del 6% en el bolsillo, por decirlo, que es una recuperación del año 2020, pero que no se contabiliza porque uno compara promedios. Y ese 6% es la diferencia entre el nivel que tenía la economía cuando terminó el año pasado y el nivel promedio del año pasado. Así que cuando hablamos en la comparación interanual de que el 2021 puede crecer 6%, ese 6% en realidad ya lo tenemos garantizado, aún si la economía se mantiene sin crecer todo este año. José. Los números de enero han sido buenos, bastante buenos, y uno diría estamos un escaloncito por arriba. Ahora el COVID va a restar claramente de esa pujanza que tiene nuestra economía y las demás del mundo, porque si uno mira la situación en el mundo estilizadamente, el daño fuerte se produjo entre marzo y abril del año pasado con el encierro en su mayor nivel, y a medida que se fueron levantando las restricciones hubo una recuperación, y eso también sucedió en la Argentina. Así que en principio vamos a poder hablar de tasas de crecimiento altas, aun cuando el COVID nos afecte, porque en cierta medida ese crecimiento es estadístico, es un espejismo, ya está, digamos, producido y lo podemos mostrar hacia adelante. Vamos a ver en marzo y en abril comparaciones interanuales que van a ser altísimas, porque vamos a estar comparando también con una base muy baja. Claro. Pero más allá de todos estos efectos visuales, por decirlo de alguna manera, el COVID es una muy mala noticia desde el punto de vista del desempeño de la economía, va a complicar más las cosas, va a complicar o puede complicar bastante la situación fiscal, y aunque no se quiera, digamos, atenderlo de la misma manera que el año que viene, una situación grave va a obligar a aplicar recursos para atender el COVID, y esto es una manta corta, sobre todo la situación argentina, va a dejar a la intemperie algunas otras áreas de la actividad o de la política que también necesitan asistencia. Pero José, no se va a poder hacer todo. Te quería preguntar por la respuesta del equipo económico y en base a lo que ya aprendimos en 2020. ¿Dónde debería estar el foco para que las políticas sean más efectivas y evitar algunos errores? ¿Por dónde estaría la estrategia esa? Uno podría decir que la mejor política económica hoy es una vacunación que sea efectiva, que sea rápida y que llegue donde tiene que llegar, digamos, con un orden de prioridad que de alguna manera está en el Plan Nacional de Vacunación, pero no se ha respetado. Cuando se prometieron 10 millones de vacunas o de vacunados para diciembre, es una política excelente. Y haberlo hecho en los primeros 3 meses del año también. No se ha podido hacer, pero hacerlo en los próximos 3 meses y, digamos, acelerar la vacunación me parece una medida estupenda.
Y después creo que hace falta tener mucha inteligencia, y en eso refiero también a la información, como para tomar medidas que mitiguen los contagios y que tengan un costo económico el más bajo posible. ¿Y la inflación? ¿Qué lugar tiene con este panorama que se abre en vista de nuevas restricciones? Bueno, paradójicamente el periodo de mejor comportamiento inflacionario de esta gestión de Guzmán fue cuando estuvimos encerrados. Ahí fue cuando la inflación realmente bajó. En este mayor nivel de actividad hemos visto que se han podido ir trasladando a precios a medida que la economía se recuperaba. Una parte de la expansión monetaria, que en un primer momento fue absorbida por la demanda, y fue también más fácil que subieran los precios de insumos o de productos que habían tenido una gran caída de demanda en esos meses, y después esto subió. Así que en principio estamos en una situación donde venimos con una inflación de arrastre en los primeros meses del año muy alta, por varios frentes, aunque paradójicamente ha habido un manejo de las cuentas públicas y sobre todo monetario en estos meses bastante prolijo, o con una esterilización muy grande. La cantidad de dinero casi no ha cambiado en lo que va del año. Eso se va a complicar en la medida que el COVID exija volver a rehacer, digamos, los planes presupuestarios, gastar más para atender el COVID. Eso no estaba contemplado y eso puede suceder. Y bueno, ahí uno tiene un doble efecto. Yo creo que va a ser difícil frenar la inercia inflacionaria, y la inflación puede inclusive subir si ese gasto adicional se monetiza, y ahí sí puede haber un impacto sustancialmente más alto que el del año pasado. José, y hablando de la inflación, los salarios arrancaron, ¿no?, el año, de acuerdo a las últimas estadísticas del INDEC, por debajo de la inflación, como sucedió a lo largo de todo el 2020. ¿Esto crees que va a continuar en el 2021? Eso está continuando en el 2021. Uno podía pensar que en un año electoral la política económica iba a producir alguna mejora salarial en condiciones presupuestarias estrechas, quizá más cerca, digamos, del momento de ir a las urnas. Esa presión va a seguir existiendo, pero es muy probable que en una situación donde de vuelta estemos perseguidos por el COVID y por la necesidad de atender gastos asociados al COVID, esto no se produzca. Así que creo que va a ser un escenario que va a seguir siendo bastante negativo para el salario, para la combinación, o digamos, para las condiciones laborales. Muy bien. ¿No? Va a haber un deterioro también en el mercado laboral, que a lo mejor hace que no haya tanta presión por recuperar salario como por conservar el empleo. José, muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista José Sciaba Serrate, entrando en detalle, ¿no?, en el impacto que tendrán las restricciones que se sumarán para enfrentar la segunda ola de coronavirus sobre la economía. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.